Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro encuentro sincrónico final. Vamos a hablar sobre funciones y algo de trigonometría. Entonces vamos a dar inicio. Les recuerdo que estaré pendiente de cualquier duda, inquietud o pregunta que tengan ahí por medio de Canvas. Bueno, la idea es que el día de hoy vamos a trabajar el concepto de función. Vamos a mirar cuál es su definición, a qué es lo que nos referimos con dominio y rango, algunas gráficas. Vamos a ver algunos tipos de función, vamos a hablar de la función lineal, de la función cuadrática y vamos a hablar algo de trigonometría, razones trigonométricas, vamos a mirar algunas medidas sobre algunos triángulos especiales, vamos a resolver algunos problemas con resolución de triángulos y por último vamos a ver identidades trigonométricas. Listo, entonces vamos a dar inicio. Bueno, entonces vamos a recordar qué es el concepto de función. Para ello, nosotros vamos a tomar el siguiente ejemplito. Dice, sea f una función, una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto A exactamente un elemento llamado fx de un conjunto que llamamos B. Ese conjunto B lo vamos a llamar también codominio. ¿Qué relación es lo que tenemos aquí? Entonces, quiero que vean lo siguiente. Si yo tomo todos los elementos de esa función, es decir, A le asignamos el 2, B el 1, como estamos aquí formando las parejitas, C en 3, D y 3. Nótese que todo elemento de A se le asigna un elemento en B, al menos uno. Nótese que el 3 está asignado a dos elementos, pero todos tienen una imagen. A eso es lo que nosotros vamos a llamar una función. Nótese qué es lo que pasa aquí en la relación con G, en el conjunto C y D. A lo envía en 1, pero también lo envía en 4, B lo envía en 3, C lo envía en 1, D lo envía en 2. Nótese que el elemento A le estamos asignando dos imágenes, es decir, le estamos asignando la imagen 1 y la imagen 4. A ese tipo de relaciones entre conjuntos no lo vamos a llamar función. Se llama una relación, pero no es una función, a diferencia de la parte B, que ese sí es función. Entonces, como decíamos, el conjunto A recibe el nombre de dominio de la función, el rango de f es el conjunto de todos los valores posibles de fx cuando x varía en todo el dominio. Es decir, al dominio, que lo vamos a anotar de esa forma, como dominio de f, van a ser todos los elementos de A que tienen imagen. Entonces, en este caso es ABCD. Y el rango son sencillamente todos los puntos del codominio o el conjunto de llegada que son elementos de imagen, es decir, el 1, 2 y 3. Nótese que el 4 no es imagen de ninguno de estos puntos, entonces no está metido en el rango f. Bien, vamos a hacer algún ejemplito con tres funciones. Vamos a encontrar el dominio y el rango de las funciones. Tengamos en cuenta que para todas las funciones el conjunto de partida y llegada, en este caso van a ser todos los números reales. Entonces vamos a comenzar con la primera. Tenemos la función x cuadrado menos 1. Entonces, vamos a tener en cuenta cómo podríamos empezar a estudiar el dominio del rango y para ello vamos a utilizar algo muy esencial que es hacer el gráfico de la función. Para ello, nosotros regularmente utilizamos algún software. Yo, en mi caso especial, trabajo mucho con GeoGebra, pero pues cualquier software que grafique nos puede servir. Y la idea es mirar cómo sería la imagen de esos puntos. La idea es hacer una tabulación. ¿En qué consiste la tabulación? Entonces, resulta que a la imagen, a los elementos de X, lo vamos a llamar los elementos independientes, porque no dependen de algún valor, y los elementos fx o y, que es el conjunto de llegada, pues vamos a llamar los elementos dependientes, es decir, que dependen para poder dibujar en el plano XY. Entonces, por ejemplo, en este caso yo voy a asignarle 7 valores a x. Entonces asignamos el valor menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Y los evaluamos en la función. ¿Cómo se evalúa? Pues si x vale menos 3, lo único que hacemos es reemplazar aquí la x por menos 3. Entonces me daría menos 3 al cuadrado, que nosotros sabemos que eso da 9, menos 1 da 8. Entonces yo lo que hago es organizar ese puntico en el plano. Entonces menos 3 en x, 8 en y,
Si x vale menos 2, y vale 3, entonces aquí está menos 2, 3, ¿cierto? Si x vale menos 1, me queda menos 1 al cuadrado menos 1, eso me da 0, entonces va a ser el punto menos 1,0, porque y vale 0. Si x vale 0, me da el elemento menos 1, entonces yo tengo 0 menos 1, y así sucesivamente voy haciendo con cada punto. Aquí estamos tomando valores enteros, pero yo podría tomar, digamos, un valor entre 0,5, yo sé que me está dando entre 0,25, 0 algo, entonces yo ya puedo estar estableciendo valor a valor, número a número, de los números reales en el eje X, una imagen en los elementos de Y. Por eso puedo dibujar de esa manera mi función y la dibujo de manera continua. Es decir, no levanto el lápiz en ningún momento al momento del trazo y puedo decir que el dominio pues van a ser todos los números reales porque no hay ningún problema. Yo puedo tomar todos los números reales y si yo los evalúo sobre esta función no hay ningún inconveniente. Y los elementos del rango sí van a ir desde y mayor o igual, porque va a ser mayor o igual porque yo puedo tomar el elemento menos 1, ¿cierto? Aquí es un menos, aquí hay un errorcito en la presentación, y ahorita lo soluciono. Debe ser todos los mayores iguales que menos 1, es decir, todos deben estar arribita de ese valor. Si están todos arriba de ese valor, son los elementos del rango. Vamos a tomar ahora valores para, o vamos a mirar qué pasa con el dominio rango para raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado. Antes de tabular sería importante tener en cuenta lo siguiente. Recuerden que esto es una raíz cuadrada. Como es una raíz cuadrada, nosotros solo podemos sacar raíz cuadrada a elementos que son positivos. Es decir, en los reales solamente existen las raíces positivas. Es decir, que me va a interesar cuando 9 menos x al cuadrado es mayor que 0. Para eso, yo lo que hice fue lo siguiente. Yo sé que 9 menos x al cuadrado es el producto de tener 3 menos x por 3 más x. Eso como lo sabemos porque es una diferencia de cuadrados. O si yo hubiera utilizado la cuadrática, muy posiblemente se va a hacer 0 en menos 3 y 3. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar valores que estén, digamos, en el lugar positivo de cada función y en el lugar negativo. ¿Cómo así? Porque ¿qué es lo que necesitamos? Como lo dividí en un producto, mi intención es que el producto sea positivo, ¿cierto? Porque necesitamos raíces positivas. Entonces yo voy a tomar los elementos que sean positivos. Entonces, ¿yo qué hago? Va a ser algo que en algunos textos llaman el cementerio, porque pues uno coloca más y menos, pero más que eso es un estudio de signos sobre la función. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? 3 menos x lo pongo 3 más x. Yo sé que el 3 menos x se hace en 0 en el valor 3. Y 3 más x se hace 0 en el valor menos 3. Entonces yo lo que voy a buscar es qué valorcitos van a tomar en estas funciones en el intervalo. Es decir, si yo parto en 3, ¿qué va a pasar hacia la derecha y hacia la izquierda? Entonces tomemos un valor mayor que 3. Por ejemplo, el 5. 3 menos 5 me da menos 2, es decir, los valores van a ser negativos. Y si yo tomo un valor menor que 3, por ejemplo el 1, 3 menos 1, eso me va a dar 2, entonces va a ser positivo hacia el lado izquierdo. Entonces hacia la derecha son negativos, hacia la izquierda son positivos. Para 3 menos x a partir del valor 3. Y para el valor menos 3, que va a ser 0 cuando sea 3 más x, yo lo que voy a obtener es lo siguiente. Tomamos un valor mayor que menos 3, por ejemplo el 0. 0 es mayor que menos 3. Entonces si yo cojo 3 más 0, eso me da 3, es decir, hacia la derecha son positivos. Y hacia la izquierda voy a tener, por ejemplo, el menos 5. 3 más menos 5 varía menos 2, eso me da negativo. Como es un producto, hago ley de signos, es decir, más o menos da menos, más y más da más, menos y más da menos. Es decir, donde esto va a ser positivo, ese producto va a ser positivo, son los valores entre menos 3 y 3. Es decir, voy a obtener que el dominio de mi función g van a ser todos los reales tales que estén entre menos 3 y 3. Digo menor o igual, ¿por qué? Porque voy a tomar aquellos valores. Ahora, nosotros recordemos que toda raíz de un número positivo nos da positivo. Entonces siempre van a ser, el rango va a ser positivo, es decir, sus imágenes siempre van a ser positivas. Entonces ahora sí, utilizamos algún software, alguna vaina para poder graficar, asignamos algunos valores, tabulamos
Y lo que vamos a obtener es esta mitad de una circunferencia. Aquí se ve ovalada por digamos, la distribución que tiene el plano. Mire que aquí es entre 0 y 1 y aquí el cuadrito es de 0 a 2, entonces no hay una relación directa 1 a 1, pero es la mitad de una circunferencia, en este caso de radio 3. ¿Por qué radio 3? Porque la distancia que equidista de cualquier punto, desde el origen hasta cualquier punto de la circunferencia, siempre va a ser 3. ¿Listo? Entonces ahí están algunos valores tabulados y ahí tenemos el dominio entre menos 3 y 3 y y va a ser positivo. ¿No? Puede decir que y está entre 0 y 3, ¿no? Pero pues basta con decir que es positivo. Bueno, antes de continuar quisiera ver si hay alguna preguntita. Ok, bueno. Entonces vamos a tomar ahora la función h de t igual a t sobre raíz cuadrada, perdón, de t más 1. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? El denominador es una raíz, la raíz siempre debe ser positiva, y como es una división, jamás podemos tomar valores en el denominador de 0, porque nosotros no podemos dividir por 0. Entonces, en este caso vamos a coger donde t más 1 sea estrictamente mayor que 0. Si nosotros hacemos el despeje, pues va a ser todos los t mayor estrictamente que menos 1. Aquí tenemos un gráfico de eso. Yo tengo aquí el valor menos 1 para t, que en este caso es la variable independiente. Y vean, nótese que ahí para adelante todos esos valores van a ser mayores que menos 1. ¿Qué es lo que yo hago? Pues sencillamente en el plano lo que voy a hacer es, ya no es t, x y y, ahora vamos a trabajar t y y. Aquí hay un errorcito, ya ahorita lo arreglo, aquí debe ser t. Y lo que va a hacer es asignar valores para t mayor estrictamente que menos 1, por ejemplo en menos 0.99, en 0, en 1, 2, 3, 4, 5, y lo que va a obtener, si yo uno todos esos punticos y sacando su imagen, es esta función que va creciendo. Importante tener en cuenta que mi función, si yo estoy hablando de una división, siempre debe ser diferente de 0 el denominador, y si estoy hablando de una raíz debe ser mayor que 0 o mayor o igual dependiendo del caso. Bueno, hay varios tipos de funciones, algunos vamos a trabajarlo aquí, van a ser muy sencillos. Vamos a hablar primero de las rectas. Las rectas, nosotros recordemos que son todas las rectas o todas las funciones que tienen de la forma y igual a mx más b a m. Vamos a llamar como la pendiente de mi función, es decir, lo que vamos a llamar es la variación que hay de y respecto a x, y b va a ser el punto de corte con el eje y. Así vamos a hablar de todas las rectas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una rectica cualesquiera que está de color rojo. Lo que vamos a definir, vamos a mirar cómo se define ese pendiente. Nótese que este puntico de aquí va a ser el punto 0, b. Y yo lo que voy a hacer es sencillamente coger dos punticos, un x1, un x2, coger su imagen a cada punto. Entonces aquí voy a llamar y1, y a ese x2 su imagen va a ser y2. ¿Y qué yo digo que es la pendiente? Pues la variación que hay de y respecto a la variación que hay en x, es decir, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Una ecuación muy conocida. Pero sencillamente lo que me está diciendo es que cada vez que yo varíe algún valor en x, debo variar cierto valor en y. Por ejemplo, tenemos la ecuación 1 medio de x más 1. ¿Qué me dice a mí la pendiente? La pendiente me va a decir que cada vez que yo varíe 1 en y, voy a variar 2 en x. Eso es lo que me dice a mí. Entonces, empecemos. Y el valor de b es igual a 1, es decir, el punto de corte con el eje y va a ser el punto 0,1. Entonces vamos a ver cómo se ve esa parte. Entonces miren, nótese que aquí ya tengo el punto de corte con el eje y, que es 0,1. Y cada vez que yo varíe 1 en y, debo variar 2 en x. Nótese que yo cojo lo siguiente. Si varío 1 en y, es decir, de 1 a 2, yo debo variar 2 en x. Vean, 1 y 2. Es decir, si estoy en el punto 0,1, varío 2 en x, que me daría 2,1, y lo subo 1 en y, que me daría 2,2. Que eso es lo que me dice la pendiente. Es decir, el otro punto, cuando x vale 2, es y vale 2. Si yo lo hago al revés, es decir, ya no en forma positiva, sino en forma negativa, yo voy a bajar una unidad
¿cierto? Porque voy a bajar una unidad en Y, debo ir hacia la izquierda 2 veces en X. Es decir, si estoy en el punto 0,1, bajo al punto 0,0 y luego me voy al punto menos 2,0. Y así puedo construir toda mi recta, no hay ningún problema. También sirve tabular valores y lo que voy a encontrar es estos valorcitos, por ejemplo. Lo importante es que yo ya puedo graficar teniendo en cuenta mi recta, cómo es el concepto de la pendiente y el punto de corte con el eje Y. Hay otro tipo de funciones que son las funciones que son polinomios de grado 2. Esas funciones nosotros las vamos a llamar cuadráticas. ¿Qué tienen las funciones cuadráticas? Que tienen la forma ax cuadrado más bx más c, donde a, b, c son números reales cualesquiera y ojalá ojalá no, a tiene que ser distinto de 0 para que tengamos una cuadrática. Por ejemplo, la función f que dibujaba ahorita, que era x cuadrado menos 1, es una función de este tipo. ¿Qué es lo que vamos a identificar en toda función cuadrática? Primero, utilizando la ecuación cuadrática que nosotros vimos en el módulo pasado, de donde sale, hicimos algunas ecuaciones y todo, nosotros vamos a ver que estos son los puntos de corte con el eje X. Es decir, cada vez que yo iguale a 0 mi función, voy a tener los puntos de corte con el eje X. Aquí hay dos parábolas para que no se confundan, es para poder mirar de dónde salen cada punto. Hay otro punto que nosotros vamos a encontrar, que es sencillamente el punto de corte con el eje Y, es 0,c. Aquí hay un errorcito, se copió la lineal, y es 0,c. Sencillamente cuando x vale 0, pues lleva a valer 0. Y el otro punto es un punto importante que se llama el vértice. ¿Qué me dice a mí el vértice? El vértice me dice dónde tengo un punto máximo, cuando es una parábola que abre hacia abajo, y cuando tengo un punto mínimo, cuando es una parábola que se abre hacia arriba. Ese vértice siempre se va a encontrar en el punto menos b sobre 2a en x, y en y sencillamente evaluarlo en ese punto. Entonces vamos a hacer un ejemplito y vamos a construir el gráfico de la función x cuadrado menos 3x más 2 solamente conociendo los puntos que vimos ahorita. Entonces, por ejemplo, para esta ecuación x cuadrado menos 3x más 2, nosotros vamos a ver que a vale 1, b vale menos 3 y c vale 2. Si yo realizo el despeje de mi ecuación cuadrática como nosotros lo conocemos, me va a dar que x1 y x2, es decir, los puntos que van a cortar en el eje X, va a ser cuando X valga 1, Y vale 0, y X vale 2, Y vale 0. ¿Listo? O sea, esos van a ser esos puntos. Eso lo obtuvimos aquí reemplazando en la cuadrática. Sencillo. Vamos allá al punto de corte con el eje Y. Sencillamente va a ser cuando X vale 0. Si X vale 0, entonces nosotros tendríamos 0 al cuadrado menos 3 por 0 más 2, es decir, eso me da 2. Y el vértice de la función, recordemos que va a ser en x, va a ser menos b sobre 2 veces a, es decir, menos 3 sobre 2 veces 1, es decir, 3 medios. Es decir, x vale 3 medios. Y si lo evalúo en la función, es decir, 3 medios al cuadrado menos 3 medios más 2, ese valorcito me da menos un cuarto. Entonces yo lo que ya tengo es el vértice. El vértice va a ser 3 medios menos un cuarto. Es decir, vamos a hacer el gráfico de mi función. El punto de corte con el eje Y en 0,2. Los puntos de corte con el eje X encontramos por la ecuación cuadrática que es 1 y 2. Y el vértice va a ser menos 3 medios, menos un cuarto. Con estos puntos es más que suficiente para que yo dibuje mi parábola o mi función cuadrática. Muy sencillo. A mirar si hay preguntas antes de continuar. No, ninguna. Sigamos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es hablar un poquito sobre algunos aspectos de trigonometría que son importantes. Resulta que la intención en trigonometría es nosotros poder hablar todas las relaciones que hay en una circunferencia de radio 1. ¿Cuál es mi intención? Establecer un triángulo que voy a pedir que sea de tipo rectángulo. ¿Qué quiere decir un triángulo rectángulo? Que uno de sus ángulos sea de 90 grados, como está aquí, eso es un ángulo recto. Y voy a establecer con el semieje positivo X un ángulo que voy a llamar θ. Y el rayo
que va del origen a la circunferencia, que nosotros ya sabemos que es el radio de la circunferencia. De ahí vamos a establecer un montón de relaciones que los puedo convertir en funciones, y con eso voy a trabajar y voy a mirar un montón de cosas que puedo hacer ahí. Entonces lo primero que vamos a hacer es establecer este triángulo. Es un triángulo rectángulo ABC, ABC, y lo que vamos a pedir es que ese triángulo rectángulo, la hipotenusa, que va a ser lo que hay del origen a la circunferencia, va a ser de valor igual a 1 porque es el radio de la circunferencia. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué es lo que nosotros vamos a obtener? Vamos a mirar algunas relaciones que existen en esa circunferencia. La primera es la función o la relación seno. La función seno viene del latín sinus y sencilla la razón que hay entre el cateto opuesto y la hipotenusa, es decir, entre BC sobre AB. Sencillo. Y el coseno sencillamente va a ser la relación que hay entre el cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso, entre AC sobre AB. No solo esa relación podemos establecer, hay varias relaciones. Por ejemplo, la relación tangente. La relación tangente en este triángulo sencillamente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, B sobre C sobre AC. Para la relación cotangente es al revés, ¿sí? Le llaman la razón inversa de la tangente, que sencillamente es 1 sobre la tangente, y si la tangente era opuesto sobre adyacente, aquí va a ser adyacente sobre opuesto. De igual manera tenemos las inversas recíprocas de seno y coseno. La de seno va a ser cosecante de teta, que va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto, y secante de teta, que va a ser la razón inversa de coseno, que va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, vamos a mirar algunas medidas de algunos lados en especiales que uno podría encontrar en cualquier triangulito. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer un triángulo isósceles. ¿Qué es un triángulo isósceles? Que tiene dos lados iguales, y vamos a pedir que uno de sus ángulos sea de 90 grados. Lo que vamos a hacer es asignarle la medida de 1 a cada lado de ese triangulito. Es decir, entre el segmento AC mide 1, entre el segmento BC mide 1. Por teorema de Pitágoras nosotros sabemos que la diagonal, que va a ser el segmento entre A y B, va a medir raíz de 2. Aparte que como sus lados son iguales, debe tener al menos dos ángulos iguales. ¿Cuáles van a ser los ángulos iguales? Sencillamente alfa y teta van a ser iguales. ¿Y qué medida van a tener? Como en todo triangulito, nosotros sabemos que dentro de todo triángulo, todos los ángulos deben sumar 180 grados. Si hay un ángulo recto que es de 90, pues la suma de estos dos debe sumar otros 90 para que me dé 180, es decir, va a medir 45 grados cada angulito porque son iguales. Y también lo puedo trabajar en radianes, que van a ser pi cuartos. Entonces la idea es establecer las relaciones que hay, digamos, con el ángulo teta, que mide 45 grados, con esos lados. Vamos a mirar cuánto mide. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el seno de 45 grados o seno de pi cuartos en radianes, pues eso sencillamente va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Es decir, 1 sobre raíz de 2, racionalizando raíz de 2 medios. Con el coseno se hace exactamente lo mismo. Yo lo que hago es coger cateto adyacente, cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, 1 sobre raíz de 2, y que me da exactamente lo mismo, raíz de 2 medios. ¿Sí? Resulta que, pues claro, el seno y el coseno, como son los ángulos iguales, pues tienen que medir exactamente igual. Para el tangente, pues va a ser la relación que hay entre cateto adyacente y cateto opuesto, que es opuesto sobre adyacente, que me va a dar 1 sobre 1, es decir, me va a dar 1. O sea, tangente de 45 de pi cuartos da 1, al igual que cotangente, va a dar 1. Para secante, va a ser el recíproco de coseno, que es 1 sobre raíz de 2, entonces va a ser raíz de 2 sobre 1, al igual que cosecante, que es el inverso de seno, que entonces si es 1 sobre raíz de 2, va a ser raíz de 2 sobre 1, es decir, raíz de 2. Entonces, estas son las medidas que siempre vamos a tener sobre nuestro triángulo, que es isósceles, y sus dos de su lado miden exactamente 1.
Ahora vamos a pensar en un triángulo que no sea isósceles, sino un triángulo que sea equilátero. ¿Qué quiere decir que sea equilátero? Que todos sus lados son iguales. Entonces, si yo tengo un triángulo equilátero y cojo y divido en la mitad la base del triángulo, es decir, aquí, de aquí va a valer un medio, desde A B va a valer un medio, y yo establezco esta traza que hay entre C y D, este ángulo que se encuentra aquí se va a romper en la mitad. ¿Mm? Cada angulito, como todos los lados miden igual, los ángulos deben medir igual. Entonces todos van a medir exactamente 60 grados para que me dé 180. Es decir, va a medir exactamente pi tercios cada ángulo. Y lo que yo hago aquí, en el ángulo C que se encuentra acá, sencillamente divido en la mitad. Y entonces la mitad de 60 grados es 30 grados o pi sextos. Con uno de ellos triangulitos, nosotros vamos a hallar todas las relaciones que hay con los ángulos de 60 y 30 grados. ¿Qué es lo otro? Utilizando el teorema de Pitágoras podemos encontrar que la altura de ese triángulo mide raíz de 3 metros. Porque lo que vamos a hacer es sencillamente trabajar con este triangulito. El triangulito que tiene de base un medio, altura raíz de 3 medios y la hipotenusa igual a 1. Y nosotros sabemos que el ángulo de aquí es de 90 grados. Entonces los otros dos ángulos miden 60 y 30 grados efectivamente. Entonces, vamos a empezar a establecer primero las relaciones con el seno de 30 o con el ángulo de 30. Entonces, para el seno de 30 nosotros sabemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, un medio sobre 1, es decir, un medio. Seno de 30 o seno de pi sextos es igual a un medio. Bien, para el coseno de 30, entonces para ese 30 grados es cateto adyacente sobre hipotenusa, raíz de 3 medios sobre 1, es decir, raíz de 3 medios. Para tangente de 30 es cateto adyacente sobre, cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, un medio sobre raíz de 3 medios, que me da igual a raíz de 3 tercios. Si yo hago cotangente, que es al revés, raíz de 3 medios sobre un medio, eso me da igual a raíz de 3. Estoy utilizando orejita y simplificando y demás. Para secante, que es la inversa del seno, entonces 1 sobre raíz de 3 medios, racionalizando me da 2 raíz de 3 medios. Y cosecante de 30, que es la inversa de seno, va a ser 1 sobre 1 medio, que me da igual a 2. ¿Listo? Ya tengo las relaciones que están sobre el ángulo de 30 grados. Ahora me faltan las relaciones que hay sobre el ángulo de 60 grados. Y hago exactamente lo mismo. Miro qué pasa con cada uno. Entonces miren que aquí, si yo utilizo cateto opuesto para el ángulo de 60 grados o pi tercios, vamos a encontrar que raíz de 3 medios sobre la hipotenusa, que es 1, el coseno de 60 grados o de pi tercios va a ser un medio sobre 1, es decir, un medio. El tangente de 60 grados, que va a ser raíz de 3 medios sobre un medio, es decir, me da raíz de 3. El cotangente de 60, que es al revés, que va a ser un medio sobre raíz de 3 medios, es decir, raíz de 3 tercios. El secante de 60, que es 1 sobre coseno, es decir, 1 sobre un medio, que va a dar 2. Y luego el cosecante de 60, que eso va a ser 1 sobre raíz de 3 medios, es decir, 2 raíz de 3 tercios. Tercios debe ser. Y yo puedo establecer esta tablita. Esta tablita usted la puede encontrar en cualquier lado, igual su calculadora se la va a realizar. Bueno, entonces con ello vamos a empezar a mirar cómo solucionar problemas utilizando triángulos. Entonces lo primero que vamos a hacer es resolver este problemita que está aquí. Entonces vamos a mirar antes de resolverlo si hay alguna preguntita. No, no hay ninguna. Entonces vamos a pensar en lo siguiente. Un árbol proyecta una sombra de 12 metros. Entonces aquí está la sombra de 12 metros a lo largo del árbol. Encuentre la altura del árbol si el ángulo de elevación del sol es de 30 grados. Es decir, aquí hay un observador, ve que el ángulo de elevación donde está el sol es de 30 grados y la sombra del arbolito mide 12 metros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con este triángulo que yo voy formando aquí, porque necesitamos la altura que llamamos h, con el piso forma un ángulo de 90 grados, teniendo en cuenta estos 30 grados y sabiendo que la distancia entre el arbolito y el observador es de 12 metros, yo establezco la relación sencillamente de tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, h sobre 12 va a ser el tangente de 30. Si yo despejo
h, es decir, este que está dividiendo pasa a multiplicar, sería que h sería igual a 12 por tangente de 30, que es, nosotros ya vimos que es raíz de 3 tercios, es decir, esa cuenta nos dará 4 raíz de 3, es decir, 6,9282 metros, lo que va a medir la altura del arbolito, bastante grande. Miremos otro problema, un poquito más complejo, y es desde un punto en el suelo a 20 metros de la base de un edificio, un observador encuentra un ángulo de elevación a lo alto del edificio de 30 grados, aquí está, es decir, mira a lo alto del edificio de 30 grados, y el ángulo de elevación con un asta de una bandera, es decir, la bandera con su palito, que eso la llamamos el asta, tiene una inclinación de 35 grados, es decir, aquí mide 35. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la altura del edificio y la longitud del asta de bandera? Entonces, bueno, esto es parecido al que hicimos ahorita del arbolito. Vamos a volver a plantear un problema teniendo en cuenta que la distancia de la base al observador es de 20 metros. Entonces vamos a poder establecer la altura del edificio, que lo vamos a llamar HE, y luego con eso establecemos la altura del asta, que la llamamos HA. Entonces vamos a tener en realidad dos triángulos. Este es el primero, que vamos a hallar HE, y este es el segundo, que es sencillamente el triángulo donde está HE, y vamos a sumar el pedacito de HA. Entonces, para este caso, utilizamos el tangente de 30, que es cateto opuesto, es decir, HE sobre 20. Si despejo HE, me va a quedar 20 tangente de 30, que va a ser aproximadamente 11.547 metros de alto. Ahora, para el otro triangulito nosotros tenemos que en tangente 35 pues va a ser HA más HE sobre 20, que es lo que tengo ahí. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? HA. Entonces HA sencillamente va a ser 20 tangente de 35 menos HE, ahí utilizando un despeje normal de ecuaciones. Si hacemos esas cuentas, eso me da 2,4557, es decir, la altura del edificio es de 11,547 y la altura del asta es de 2,457 metros. Muy sencillo, sencillamente lo que vamos a hacer es utilizar las relaciones que nosotros sabemos y lo que vimos ahí sobre los triángulos. Con esas relaciones nosotros podemos establecer algunas identidades que se llaman identidades trigonométricas fundamentales. ¿En qué consiste una identidad? Sencillamente una identidad es poder establecer algunas relaciones que hay entre unas funciones con otras. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo sé que cosecante de x es 1 sobre seno de x, o hay una muy famosa que es la identidad pitagórica, que es seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Si yo divido, por ejemplo, todo entre coseno cuadrado, tendría seno cuadrado sobre coseno cuadrado sobre coseno cuadrado queda 1, seno cuadrado sobre coseno cuadrado da tangente cuadrado, y 1 sobre coseno cuadrado me haría secante cuadrado. Y todas estas identidades las vamos a tener en cuenta. Recordemos que las funciones pares es la función coseno y la función secante, que es una función par. Sencillamente, si yo cojo coseno de menos x, eso me tiene que dar coseno de x positivo. Es lo mismo. Tenemos identidades impares, por ejemplo, seno de menos x eso da menos seno de x, cosecante de menos x da menos cosecante de x, igual va a pasar con tangente y cotangente. Y hay otras identidades que se llaman confunciones, que eso son un poquito más complejas. Lo que me dice es que si yo, por ejemplo, tengo el seno de pi medios menos x, eso va a ser equivalente a decir, aquí tengo una función coseno. De igual manera, con coseno de pi medios menos x, eso me da a mí la función seno de x. Y puedo seguir estableciendo algunas relaciones que hay ahí. Entonces, la idea de las identidades trigonométricas es validar identidades que me están dando. Entonces, por ejemplo, me dicen a mí, tiene tangente x más cotangente x, demuestre que eso es igual, o verifique que eso es igual a secante por cosecante x. Entonces lo que primero que hay que hacer es pasar todas mis funciones en términos de senos y cosenos. Entonces en este caso, tangente nosotros sabemos que es seno sobre coseno más, cotangente sabemos que es coseno sobre seno. Si yo realizo la suma, me va a quedar seno cuadrado más coseno por coseno, coseno cuadrado sobre coseno por seno, es decir, seno cuadrado más coseno cuadrado de la identidad
pitagórica, eso me da 1, y yo lo puedo ver como el producto de dos cosas, 1 sobre coseno y 1 sobre seno, es decir, 1 sobre coseno secante, 1 sobre seno cosecante, que era lo que nosotros queríamos llegar. Es decir, lo que yo voy a hacer es partir de un lado, regularmente se parte del lado izquierdo al lado derecho, utilizando sencillamente todo lo que sabemos algebraicamente con las funciones o los números reales, no importa. Veamos otro ejemplo. Y se verifique la entidad secante menos coseno de x sobre secante me tiene que dar seno cuadrado. Entonces vamos a ver la solución. Entonces yo sé que secante menos coseno sobre secante va a ser lo siguiente. Secante es 1 sobre coseno menos coseno sobre 1 menos coseno. Si yo hago esta resta me queda 1 menos coseno cuadrado sobre coseno de x sobre 1 sobre coseno. Al momento de hacer orejita, ¿cierto? Hacer la división. Bueno, recordemos que 1 menos coseno cuadrado de la identidad fundamental me da seno cuadrado. ¿Por qué? Porque sencillamente seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Si yo paso este seno cuadrado a restar, yo diría que coseno cuadrado es 1 menos seno y viceversa también. 1 menos coseno cuadrado me da seno cuadrado de x. Ese hecho lo utilizamos aquí. 1 menos coseno cuadrado es seno cuadrado de x. Sobre coseno de x sobre 1 sobre coseno, utilizando orejita, vamos a ver que coseno y coseno se van a dividir y me queda seno cuadrado de x. Muy sencillo verificar esa identidad. Eso no era más. Quería acompañar con esta charla final. Voy a estar atento a cualquier pregunta. Recuerden que ya el curso va a terminar en pocos días, entonces estén atentos a sus actividades. Cualquier inquietud, por favor, háganla saber lo más pronto posible. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias por todo.